Buenas noches, maestra, compañeros. Estamos listos para presentar nuestro trabajo sobre el ceremonial deportivo en el territorio peruano, ¿no? Sobre todo en las culturas pre-incas y también en el imperio incaico. Muy bien, empecemos con primero tribus amazónicas, que son los Shuars, que son básicamente tribus que se encuentran en la frontera de Perú y Ecuador. Ellos creían en la vida después de la muerte y pues ellos practicaban lo que era la reducción de cabezas. Ellos consideraban esta práctica sagrada y también algunos lo atribuían, ¿no?, a trofeos de guerra. Se creía que mientras más colecciones tenías de esto, bueno, en el ámbito del guerrero eras más reconocido, ¿no? Esto también surgió ya, tomó más impulso en el siglo XIX como deporte económico porque se hacían estos trueques con los colonizadores. Los intercambiaban por balas, por dinero también, por algunas especias, incluso por algunos fusiles o revólveres, bueno, de ese tiempo. Eso también llevó pues a múltiples guerras y cacería de cabezas. El ritual era muy sencillo, pues después de asesinar pues al contrincante, se le hacía una pequeña incisión en la cabeza, que luego se hacía hervir en la piel, y básicamente después de eso se le rellenaba, ¿no? Algunos creen que se le rellenaba el cráneo con algunas hortalizas, ornamentas o incluso cerámicas en tanto muy reducidas. Después te ponía a cocer también la piel en algunas tinajas que tenían y pues eso reducía al menos en una quinta parte también la cabeza para finalmente decorarla con algunas plumas y caparazones, ¿no? Esto era pues un proceso que se creía que mientras más cabezas poseía un guerrero, era el más respetado, no era un deporte como tal, pero sí era un tipo de reconocimiento a esta práctica que hacían los shuars, ¿no? Pasando al tema de la cultura mochica, los moches también tenían este combate ritual que también está orientado pues a sus prácticas ya no tanto guerreras, sino religiosas. Esto se hacía cada año como la renovación de las nuevas cosechas, las nuevas temporadas, ¿no? Y bueno, participaban guerreros convocados de distintas comunidades, algo así como los gladiadores, ¿no? El objetivo pues era presentar el sacrificio de sangre a los dioses y además también algunos utilizaban esto como un medio de resolución de conflictos, ¿no? Lo que actualmente podemos ver en algunas todavía culturas andinas. Bueno, esta práctica fue ilustrada en la pieza al arco, que la cual es una botella de cerámica, y en esta parte no está la botella, pero se está expandiendo la imagen, donde se ve en la parte superior la presentación a la sangre a un representante de los dioses, y abajo se ve puesto la procesión que se hacía, ¿no? Bueno, en cuanto al ritual del combate mochica, pues se hacía la presentación de los guerreros, ellos iban bien vestidos, bien equipados con sus armaduras de láminas de metal, con sus cascos, con sus armas, y también ellos combatían entre sí para demostrar su superioridad, su agilidad, su fuerza y su resistencia. Los perdedores eran tomados como prisioneros. Ellos básicamente eran convertidos en el sacrificio vivo para los dioses, ¿no? Cosa que pues generalmente cuando el vencedor se hace con la victoria, muchos lo aclaman, pero también para el perdedor se le daba este tipo de salida, este tipo de redención para volverse de un ser humano o un soldado derrotado en un recipiente de la sangre que se va a sacrificar. A ellos los desnudaban y les quitaban sus armas y armaduras para luego llevarlos pues a la preparación con el sacerdote, el cual los tatuaba, los preparaba así el ritual, cánticos, ceremonias, recitaba algunos rezos, algunos autores coinciden con eso, y luego pues en el ritual era donde le degollaban el cuello. Algunos creen que también se les abría el pecho y se les arrancaba el corazón, pero creo que eso es más de una tradición azteca. En cambio los moches era la obtención de la sangre, la cual se llenaban en los cuencos, ¿no? Algunos vasijas especiales, y luego se hacía esa procesión. Nuevamente el recorrido era desde los recintos del templo hasta la azotea, que vendría a ser pues el altar principal, donde finalmente se presentaba esta sangre a los dioses, ¿no? Básicamente se tenía este combate, cada comunidad apoyaba a su guerrero, había esta expectativa, y en cuanto a los perdedores se les daba la oportunidad de redención, como decíamos, de poder ser presentado en ofrenda y sacrificio para pues de alguna manera redimirse ante la sociedad, ¿no? Eso sería en cuanto a los mochicas, y creo que también tenemos un tema más. Tiene atos, huevón. Exacto, compañero. Continuando, ¿no?, con esta línea de tiempo de los mochicas, otro deporte que practicaban los mochicas fue la práctica deportiva con los caballitos especiales para quitar. En la imagen se puede ver un hombre mochica, en la imagen se puede ver, como le repetía, ¿no?, se ve un hombre montado en un palo de bálsamo, como surcando, ¿no?, las olas. Fue prácticamente plasmada en su cerámica. Y qué mejor evidencia, como dicen los investigadores, como también los antropólogos y los actuales, dicen que qué mejor plasmada evidencia que fue
plasmada durante cerámica. Continuando un poco con el origen, un poco del origen. Prácticamente quería hablar también un poco del caballito de Totora, que prácticamente es la que actualmente vemos, ¿no? ¿Y por qué no se ve este palo de bálsamo tallado, ¿no? Para montarse, adentrarse al mar, ¿no? Primero, los mochicas eran más que nada pescadores, ¿no? Eran más que nada recolectores de mariscos, pescados, peces, y que requieren un deporte prácticamente montado en un palo de bálsamo y adentrándose al mar, ¿no? Como se puede observar en la cerámica negra que fue plasmada, se ve el color pintado negro que representaba, ¿no? Para ese entonces la felicidad, esa alegría, y que se montaban al mar. Luego también, ¿por qué no se ve actualmente, por qué no se ve plasmado hoy día practicando ese deporte, ¿no? Prácticamente después de la invasión, ya que vieron los sacerdotes que era un rito, viendo que todo esto hacían en forma de divertirse, todas estas cosas, prácticamente lo quitaron, ¿no? Quitaron todas esas cosas para que no puedan ser evidenciadas. Dentro de los ritos tenemos, primero, al joven aspirante debía cazar un jaguar, que esto consistía al entrarse a los Andes y cortarle la cabeza, desmembronado a modo de trofeo, ¿no? Eso demostraba su valor más que nada, ¿no? Luego consistía, continuando con el rito, consistía el entrenamiento, incluía saber que un hombre tenía que montar y controlar su caballito, ya que el caballito pesaba unos 40 kilos, además era de 3 a 4 metros. Si eso no podía, entonces tenía que volver, intentar una y otra vez. Luego debía, otra forma de adentrarse al mar era encontrar y llevar el huevo de un pájaro, ¿no? Y adentrarse al mar. Esto se fue plasmado también en sus ritos funerarios, ¿no? Donde se ve que adentro hay un hombrecillo cargado un huevo de pájaro. Continuando, un favor. Ahora, en el contexto más actual vemos que dicen algunos surfistas, investigadores también, ¿no? Que investigar un poco, que es un poco más difícil ver, controlar el caballito de Totora, pero vemos en la otra imagen un pequeño jinete montado en un palo de bálsamo, cómo se divierte, ¿no? Y ahora el ministerio y las organizaciones han implementado, ¿no? Una combinación de la tabla de surf con caballitos de Totora. ¿Cuál es la diferencia? Que la tabla de surf es un deporte practicado paradamente, mientras que montados en el caballito de Totora es prácticamente sentado, ¿no? Eso sería por parte de los mochicas, ¿no? Un deporte realizado. En la cultura incaica también sabemos que el trabajo era fundamental para los incas, pero sin embargo la distracción, como también la diversión o los juegos y algunos tipos de pequeños deportes no eran ajenos a esta civilización, ya que ellos también hacían un poco de vida social, como visitar a los amigos o familiares o reunirse en alguna fiesta, ¿no? Se les hacía ya como costumbres al ver la llegada de un familiar como también la partida. Entonces lo que hacían los incas era reunirse y distraerse, ¿no? Realizando unos pequeños tipos de deportes. Y entre estos tenemos algunos ítems, como también tenemos el Guarachicuy, que este era un poco más preparado, ya que ellos se preparaban como también eran premiados. Bueno, a ver, vamos a empezar por uno de los juegos que era también algo curioso, ¿no? El apaitaya. A ver, los indios en sí, inventaban, ¿no? Juegos así ingeniosos para poder recrearse, como mencionaba mi compañero. Este juego de aquí se usaba
se realizaba, perdón, usando dados, ¿no? Y pues para esto también lo hacían por cierta manera también para que puedan realizar, para que puedan ganar algo, ¿no? Para poder obtener ganancias. Es por ello que a veces apostaban mantas, que eran bastante usadas en esa época, ganados y otras cosas que era de vital importancia para ellos, pues, ¿no? Y pues era era bastante entretenido, ¿no? En esta época. A ver, el apaitaya, vamos a comenzar con ese de aquí. ¿En qué consistía? Para comenzar, vamos a desglosar el apaitaya, ¿no? Apay en el idioma quechua se refiere a la acción de llevar o conducir algo, algún objeto, ¿no? Y el talla significa mujer notable o también matrona de la aristocracia incaica. Entonces, ¿qué nos quería decir? Pues era como decir mujer notable o mujer, o matrona, perdón, que lleva algo, bueno, que transporta algo. Bueno, a ver, el juego en sí consistía en que sobre un tablero, uno de cuyos de los lados se fija en el suelo, en tanto que el otro, el opuesto, debía quedar levantado. Entonces, desde este se dejaba correr unos frijoles redondos que debían de pasar debajo de ciertos arcos y cruzar los agujeros, así como las rayas hechas al efecto de la superficie del tablero, y se daba por ganadores a los que más se adelantaban, ¿no? Y por supuesto quien ganaba pues se llevaba ganados o mantas, como ya lo mencioné, ¿no? Y ahora también tenemos otro juego interesante. A ver, este de aquí es el piscoino o trompo andino, que actualmente también se juega, claro, y por supuesto por el sexo masculino, ¿no? Ya que lo jugaban antes los incas, lo jugaban tanto jóvenes como niños y actualmente también, ¿no? Aunque también se ha perdido un poco como que la costumbre o la tradición de realizar ese tipo de juego, ¿no? A ver, en el quechua actual al trompo se le denomina como la palabra taca, que significa golpe. Pues esto de aquí es más que nada como en el quechua actual, más o menos, ¿no? Pero antiguo, antiguo, como remontándonos a esta época incaica, era piscoinu o piscu. Es por eso que el juego en sí se llamaba en esa época piscoinu, ¿no? Y se relacionaba en sí con la parte íntima del hombre, ¿no? Y pues este juego de aquí era correspondiente, era un juego que corresponde al trompo o peonza, ¿no? Esto de acuerdo con el cronista español Bernabé Cobo. Y por supuesto también es importante mencionar que el cronista indígena Guamán Poma, en su obra Crónica y Buen Gobierno, en el capítulo de la visita general o censo, en la página de la octava visita o calle, en la que se refiere al niño, a un niño, claro, de 5 años de edad, que se puede apreciar que en esa página se puede apreciar el dibujo de un niño que en su mano sostiene un mango como, o un palo, ¿no? Como la forma de un trompo, pues. Y por supuesto, cómo lo realizaban los incas eran bastante ingeniosos, entonces usaban materiales que estaban a su disposición, como piedras o algo así, eran bastante ingeniosos, y pues los tallaban, ¿no? De forma que tenga esta forma del trompo que es conocido. Y bueno, también vamos a ver ciertos juegos que también eran interesantes, ¿no? De esta época. Claro que sí, como dijo mi compañera, también existían otros juegos más, como es el juego del tablero Aucay. Cabe recalcar que Aucac significa guerrear o también significa combatir. Auca significa enemigo, contrario, rival o también adversario. Bueno, este juego de tablero precolombino era como todo entretenimiento, ¿no? Este juego era posible jugarlo con la participación de dos o más personas. Para ser partícipe de este juego era necesario saber contar hasta cinco. Consistía en un tablero dibujado en una madera o también en una tela. También se utilizaba frijoles de colores. Es probable que lo jugaran entre varios estratos de la sociedad inca. Bueno, para jugar este juego se empleaba un tablero rectangular convencional. Esto estaba dividido en 3 casillas y también en los frijoles de diversos colores que eran colocados en cada una de estas casillas.
y según los puntos obtenidos al tirar la pizca, que era una especie de dado con 5 caras y con puntos y una en blanco. Em, Al terminar este juego, el ganador llevaba los cuis o las especias que al efecto hubiesen apostado los demás jugadores, ¿no? El siguiente juego es el Inca Chúncara. El Chunca en el idioma quechua se refiere al número 10. Bueno, el juego Chuncara era otro juego de 5 hoyos pequeños cavados en alguna piedra, lana o también en una tabla. Lo jugaban con frijoles de varios colores también, echando al dado y como caía la suerte, los mudaban por sus casas hasta llegar al término. La primera casa valía 10 y las otras iban creciendo de 10 en 10, ¿no? Hasta llegar a la quinta, que esto equivaldría igual a 50. Este dado inca estaba hecho básicamente de arcilla o también de hueso y solo tenía 5 puntos. Bueno, los juegos individuales y de grupo eran parte de la vida diaria de los incas, ¿no? Estos juegos podrían ser jugados por jugadores en las calles, casas o también palacios. Y eran jugados por los niños, jóvenes o familias en las reuniones o también en los momentos en los que ellos buscaban distraerse, ¿no? Y el disfrute no era ajeno a esta cultura. Bueno, ahora continuamos con el siguiente. Bueno, ahora tenemos al Huarachicuy, el cual se desarrollaba en la civilización de los incas. Su periodicidad era cada 1 o 2 años. Los participantes generalmente eran jóvenes de la nobleza entre 17 y 18 años. El objetivo de esto era marcar el paso simbólico de la adolescencia a la madurez. El origen. La palabra Huarachicuy es una palabra en quechua que proviene de huara, que significa taparrabo, pantalón o pañete. Es una ceremonia realizada desde la época inca donde los jóvenes ponen a prueba su valor, destreza y valentía en diferentes combates y juegos, con un sinnúmero de riesgos físicos. Pruebas que al ser aprobadas con éxito permitían a los jóvenes convertirse en adultos, ganando así la identidad civil, militar y reconocimiento de ser un hombre público preparado para la vida y para la guerra. En otros datos tenemos que en el mes del Raimi, en el primer día, se reunían todos los hombres importantes y hombres de confianza del Inca, en el cual conversaban, dialogaban y planificaban cómo se iba a desarrollar esta actividad. Y uno de sus mandatos era se diría votar o separar a los forasteros y mendigos hasta que la fiesta concluya. Si lo llevamos a hoy en día, podemos hacer una comparación entre el DNI. Por ejemplo, hoy en día nuestro símbolo de que somos adultos y ya no somos unos niños es el DNI azul. Pero en esos tiempos era el Huarachicuy. ¿Dónde se realizaba? Bueno, el Huarachicuy tenía 3 lugares. Tenía como lugar de presentación o inauguración el Cusco, pero los lugares en donde se desarrollaban todos los juegos mayormente eran en 2 cerros, el Guanacaure, como podemos ver acá, y el Anahuarque, los cuales eran 2 cerros muy primordiales y principales para los incas, ya que los tomaban como adoración, y eran estos los que le dan la autorización de hacerse o no la celebración. ¿Quiénes eran los que participaban en el Huarachicuy? Los que participaban en esta competición eran los jóvenes de 17 y 18 años de edad, de sangre real, pero también podían asistir como público espectador los amigos o familiares de estos competidores. Los competidores y la población, los espectadores, llegaban desde distintos lugares.
Desde las antiguas regiones del Perú, los ya conocidos Chinchaysuyo, Collasuyo, Cuantisuyo y el Antisuyo, todos tenían como punto de llegada principal la capital imperial del Cusco. Para los incas, estos participantes eran como los representantes de su honra, del imperio. Estos atletas competían con mayor motivación, ya que tenían la presencia de sus seres queridos muy cerca alentándoles. Según lo que hemos investigado, el Inca Garcilaso de la Vega nos menciona una frase que utilizaban muy seguidamente: que eligiesen por lo menos reventar antes que desmayarse en la carrera. Esto tiene un significado, el cual consistía que deberían llegar hasta el final, no deberían de rendirse y debían dar su mayor esfuerzo, porque perder o llegar entre los últimos puestos era una gran deshonra para su familia y para el imperio incaico. De acuerdo a la preparación y a la competencia atlética, bueno, tenemos primeramente el Huarachicuy era una competencia basada en cumplir rigurosamente una serie de pruebas. En esas pruebas demostrabas el coraje, la valentía y la habilidad, estos a través de combates, ejercicios físicos, competiciones. A través del Huarachicuy también se medía la madurez psicológica, espiritual, intelectual de los jóvenes que participaban, que, bueno, ellos eran entrenados desde los 12 años y una vez cumplidos los 17 podrían participar en la competencia para así entrar al ritual para convertirse en adultos. Bueno, durante esta preparación tenían rutinas muy rigurosas, exigentes, desde la infancia, eran entrenados desde niños, como digo, desde los 12 años, y se evidencia pues que los jóvenes incas eran entrenados para poder soportar esos trabajos y peligros que iban a enfrentar en la guerra futura. Como un dato también era que, bueno, en esta competición podrían participar el príncipe inca, el cual era considerado de sangre real, pero no le brindaba ninguna ventaja, sino que era como considerado el futuro gobernante de todo el imperio. Además de los jóvenes de 17 y 18 años antes de empezar esta competencia, pues entraban al Campata. Esto es como un barrio en donde se realiza ejercicios físicos. Este lugar está lleno de incas ancianos que ya son experimentados y tomaban el rol de maestros y los instruían a estos jóvenes. Y para la preparación, pues se realizaba una especie de filtro en el cual pasaban pruebas también como el ayuno riguroso, soportar dolor, aquellos que se encontraban enfermos, débiles y así no cumplían con estos estándares, pues no participaban, eran excluidos, y un dato también es que los mismos jóvenes elaboraban sus propias vestimentas. Como la serie de pruebas que realizaban, una es la prueba de fuerza. En esta prueba consistía en equipos donde consistía en tensar una cuerda y jalaban de ambos extremos, y hasta la actualidad pues se ve este juego y como juegos tradicionales. También las pruebas de resistencia y velocidad, donde esta prueba consistía en que tenían que correr 1,5 legua aproximadamente desde el cerro que mi compañero mencionó que se llamaba Guanacaure y hasta la ciudad de la fortaleza llamada Sacsayhuamán. Bueno, en esta prueba también los primeros eran reconocidos con un sobrenombre Guamán, que significaba halcón, y había más una serie de pruebas como de combate colectivo, combate individual, en el que eran divididos según su edad. También pruebas de lanzamiento donde se proclamaba vencedor pues el que lograba sobrepasar mediante el que
lanzaba con más distancia la onda, las lanzas, piedras y armas de guerra. En la premiación, pues ya realizado esta ceremonia de los juegos, en la premiación, pues primero se realizaba en el cerro y se entregaba a los jóvenes las orejeras de oro. Estos elementos, estas orejeras te distinguían de los varones que están en la edad todavía de los 17, o bueno, 18 que no han pasado la prueba, como los varones de élite. En segundo, pues el Inca proclamaba un discurso en honor a los jóvenes victoriosos. Después, estos jóvenes se ponían de rodillas y se les hacía el hueco en los lóbulos de la oreja con alfileres gruesos de oro y se les dejaba ahí para que el orificio se haga mucho más grande. También se procedía a ponerles los pañetes, que también significaba que ya pasaban a la adultez, y en la cabeza pues flores de cantuta, de chihuahua y una hoja de hierba. Y bueno, por último se les entregaba una onda hecha de nervios de carnero. Es así como, bueno, hemos visto que la actividad física y el deporte han tomado una constante evolución a lo largo de todos estos años. Entonces pudimos apreciar que no solo en las culturas antiguas europeas realizaban los deportes como un tipo de entretenimiento. En las culturas de Perú, como también en todo el continente, los deportes también eran parte de sus costumbres. Estos tenían una preparación como un entrenamiento y al finalizar de cada deporte, estos eran premiados de acuerdo al valor que hayan realizado.